Una serie de Westeros, pero sin dragones. Sí, yo también lo dudé. Hello everybody, yo soy Genesis y bienvenidos a mi canal. Cuando pensamos en Game of Thrones, enseguida se nos vienen a la mente cosas como los dragones, batallas épicas, traiciones, muchas guerras y cosas por el estilo. Pero el Caballero de los Siete Reinos nos propone algo muy distinto. Una historia pequeña en un mundo enorme. Así que antes de ver la serie de El Caballero de los Siete Reinos que se estrena este 18 de enero, hay varias cosas que necesitas saber para poder entender esta pequeña serie dentro del universo de Game of Thrones. Así que aquí te voy a contar todo. Una de las cosas más importantes que necesitas entender es que la serie del Caballero de los Siete Reinos no nace para repetir el fenómeno de Game of Thrones, sino para expandir este universo desde otra perspectiva. George R.R. Martin escribió estas historias como una especie de relato más íntimo, menos épico y mucho más humano. La historia de esta serie se va a centrar en el pueblo, en los caminos, en los torneos y sobre todo en el honor. La serie está basada en las novelas cortas de George R.R. Martin, conocidos popularmente como Dunk y Egg. Y no son novelas largas como La Canción de Hielo y Fuego, sino relatos mucho más breves, escritos originalmente para antologías. Y esta historia está compuesta por tres relatos fundamentales, que funcionan como un viaje de formación tanto para Dunk como para Egg, que van a ser los personajes principales. Y también nos explicarán el lado moral y político de Westeros décadas antes de Game of Thrones. El primer relato es El Caballero Errante. La historia inicia tras la muerte de Sir Alan Pennytree, el caballero al que Dunk servía como escudero. Con su mentor muerto, Dunk toma una decisión clave: autoproclamarse caballero, aunque su legitimidad es cuestionable. Y este acto es el que marca el tono de toda la saga, y gira en torno a la pregunta sobre lo que de verdad significa ser un caballero: ¿el título o las acciones? El tema central de este relato es el honor frente a la sangre noble, la violencia institucionalizada y el abuso de poder de la aristocracia. La importancia histórica de este primer relato tiene que ver con la aparición de los Targaryen en su apogeo. Aquí aún están dominantes, pero ya están fracturados internamente. El conflicto que está viviendo el príncipe Aerion Targaryen anticipa la crueldad hereditaria y los excesos de la dinastía. O sea, básicamente los Targaryen están en camino a su extinción, así como lo vemos en Game of Thrones. El segundo relato es La Espada Leal. Aquí se da un cambio de escala, pues esta historia se aleja de los torneos y se centra mucho más en la sequía, el hambre y las consecuencias de las guerras pasadas. Aquí Dunk y Egg sirven a Sir Eustace Osgrey, un caballero empobrecido que vive aferrado a la gloria pasada. En este segundo relato se tratarán temas un poco más profundos, temas que Martin llega a criticar directamente, como la nostalgia por la guerra, la romantización del pasado y la inutilidad del orgullo feudal. En este segundo relato no veremos una disputa por la corona, por el trono, por riqueza, sino por cosas básicas como sobrevivir. Esto se va a poner feo. Y el evento político clave de esto va a ser la guerra o la rebelión de Blackfyre, donde un bastardo Targaryen fue legitimado y se le entregó la espada Blackfyre, que es un símbolo de poder real. Esto obviamente dividió al reino, y aunque la rebelión fue sofocada, dejó varias heridas abiertas, creó linajes resentidos y sembró dudas sobre quién merece gobernar. Entonces las consecuencias de esta rebelión, de esta guerra, que fue una de las más conocidas, se va a sentir dentro de esta pequeña serie y va a llegar a explicar muchas de las futuras lealtades que vemos en Game of Thrones. Y el tercer relato es El Caballero Misterioso. Básicamente es una historia de apariencias. Este relato parece mucho más ligero al inicio, pero es el más peligroso de los tres. Aquí Dunk y Egg llegan a un torneo menor, pero rápidamente descubren varias conspiraciones, identidades ocultas y planes para un nuevo levantamiento. Y aquí Egg empieza a entender realmente quién es él y lo que se espera de él. Este relato va a conectarnos directamente con el futuro de los Targaryen y las decisiones que décadas después afectaron a todo Westeros y lo que ya vemos en Game of Thrones. Así que estos tres capítulos no son capítulos aislados, sino que forman parte de toda la historia pasada de Westeros. Y se espera que cada relato tenga su propia temporada, es decir, que se aspira que esta serie tenga 3 temporadas, por lo menos. Ahora, ¿dónde se ubica temporalmente esta serie? La serie se sitúa aproximadamente 90 años
años de Game of Thrones y unos 70 años después de House of the Dragon. Y esta parte es clave de entender porque se está viviendo un momento de transición histórica. ¿Cómo está Westeros en este punto? Primero, los Targaryen aún gobiernan, pero aquí ya no tienen dragones. También se comienza a cuestionar ya la autoridad de los Targaryen, y aunque el mundo parece estable, por debajo de la superficie existe muchísima tensión, sobre todo política. Ahora, enfocándonos en los dos personajes nuevos que vamos a conocer, que van a ser Dunk y Egg. Primero tenemos a Ser Duncan el Alto, o Dunk. Dunk es uno de los personajes más importantes del universo de Martin porque rompe con el ideal romántico de lo que es un caballero. Si hablamos un poco de su pasado, sabemos que él es un huérfano, no tiene un linaje importante, no tiene grandes recursos, pero las cosas que lo caracterizan son sus principios y sobre todo su honor. Y es aquí donde digo que va a girar el tema fundamental de toda la serie, lo que significa ser un caballero. La serie va a contraponer, por una parte, a los caballeros nobles pero crueles, príncipes arrogantes, y a los hombres con título pero sin honor, frente a Dunk. Alguien que básicamente no encaja en este estándar, pero actúa con justicia. Y básicamente esta tensión moral es el corazón de la historia. Y el otro personaje que conoceremos es a Egg. En primera instancia, si lo vemos, Egg es solamente un niño que se convierte en escudero y también lleva un poco el alivio cómico. Pero detrás de esa pequeña capa de inocencia se esconde algo realmente importante. No les daré spoilers, obviamente. Bueno, si te has leído el libro ya sabes quién es él y qué es lo que pasa después y todo. Pero es un personaje realmente importante, porque a través de él se va a observar el mundo desde abajo. Él comienza viendo la desigualdad y entiende el sufrimiento del pueblo, y su viaje con Dunk le servirá para establecer su futuro. Yo creo que todos ya vamos viendo quién va a ser este. La serie no se va a enfocar tanto en el castillo, ni las peleas con las dinastías, ni grandes guerreros, tribus, magia y toda esta cuestión, sino que vamos a centrarnos en el pueblo, de la forma en que viven, en cómo la nobleza abusa de su poder, cómo el apellido define tu destino. Básicamente es ver a Westeros, pero desde el otro lado, es decir, desde el suelo y ya no desde el trono, como las otras series. Y a diferencia de House of the Dragon o Game of Thrones, que son las series que hemos visto dentro de este universo, el ritmo de esta serie va a ser un poco diferente, va a ser un poco más pausado, con diálogos más importantes, con conflictos morales y humor ocasional. Así que si tú me preguntas, voy a ver grandes batallas, dragones, shocks constantes de que ya mataron a este, ya mataron al otro, que se traicionó, que eso, todas esas cosas ahí confabulosas. No, eso no vas a ver en esta serie. ¿No? ¿Pero por qué no? Esta se va a tratar mucho más de los personajes, de sus decisiones y de las consecuencias. Pero tampoco es que es una serie aislada, sino que si tú te viste Game of Thrones vas a notar bastantes conexiones. Pero algo importante de la serie es que no depende en sí de Game of Thrones, es decir, no necesitas de haberte visto Game of Thrones o House of the Dragon para poder entender esta serie, sino que es una serie que puede funcionar de forma independiente. Y la pregunta es, ¿por qué HBO está apostando por esta serie? Una serie que está siendo muy diferente dentro del universo de George R.R. Martin. Y es que primero, después del final polémico, digamos, de Game of Thrones, que a ninguno de los fans nos gustó, porque pues mira, después de tener semejante serie, vas y la terminas de esa forma. ¿No te da vergüenza? Entonces, Y por otra parte también está el éxito de House of the Dragon, o por lo menos de la primera temporada. La segunda creo que sí tuvo un bajón. Veamos qué tal le va a la tercera, pero por lo menos está teniendo más auge y éxito. Así que después de estas dos entregas, HBO entendió algo. Entendió primero que el universo de George R.R. Martin es muy rico, que se puede expandir, que se puede explotar mucho más allá de simplemente batallas épicas, dragones y toda la cuestión. Entendió también que el público puede conectar mucho más con las historias que están bien contadas. Y es por eso que El Caballero de los Siete Reinos apuesta por la calidad narrativa. Así que básicamente El Caballero de los Siete Reinos no se trata de conquistar el trono, sino de entender lo que significa merecerlo. Tal vez en esta serie no verás a dragones volar y pelearse, pero sí veremos cómo se forja ese tipo de rey que el reino de Westeros nunca volvió a tener. Por ahí los que ya saben van uniendo cabos. Pero bueno, la serie entonces se estrenará este 18 de enero en la plataforma de HBO y contará con 6 capítulos con una duración aproximada de 30 a 40 minutos cada uno. Saldrá un capítulo cada domingo. Volvemos a maratonear domingos. Ajá, sí. No llores. Está bien.
Y como dije, se espera que por lo menos este proyecto tenga al menos 3 temporadas, pero por el momento ya se confirmó que HBO ya renovó la serie para una segunda temporada que tendrá un estreno tentativo para el 2027. Así que sí, creo que no vamos a tener que esperar mucho para ver la continuación de esta historia. Así que bueno, veamos qué tal le va a HBO con la apuesta por esta serie. Veamos si llega a tener el mismo impacto o quizá un mayor impacto que sus otras series hermanas y si llega también a atrapar nuestro corazón. Lo único que espero es que no le vayan a dar un final como en Game of Thrones. Por amor de Dios, no se les ocurra hacer eso. Más te vale, marrana. Pero bueno, cuéntame tú acá abajo en los comentarios tus expectativas y opiniones sobre esta nueva serie dentro del universo de Game of Thrones. Y también no te olvides de darle like, de comentar y de compartir este video para seguir viendo más contenido como este. Y pues ya espero que este video les haya servido mucho para los que quieran verse esta serie, ya la puedan ver con mucha más claridad y contexto y que la podamos disfrutar. Y pues ya, gracias por acompañarme en este videito, espero que les haya gustado mucho, como siempre nos vemos en el próximo. Chao, chao.